se manifieste cualquiera de los signos que yo les conté, que ya no tiene importancia, la verdad que si es cobre, selenio o yodo. Lo bueno es que todas ellas provocan una misma cosa antes de hacerse clínicas. Provocan menor producción, bajan la productividad, provocan menor inmunidad y provocan falla reproductiva. Y esto está bueno porque si aprendemos eso, vamos a comprender, por un lado, que no hay que esperar la forma clínica, y además vamos a aprender que si nos hacen la pregunta en el examen de ¿qué provoca una carencia mineral?, lo que deberíamos contestar es que provoca menor producción, menor inmunidad y menor reproducción. Y olvidarnos de los signos clínicos. Los signos clínicos los estudiaban los patólogos hace un montón de años, pero la mala noticia es que cuando un patólogo llegaba y hacía el diagnóstico, antes habíamos tenido terribles pérdidas productivas. Entonces seguimos manejando enormes patólogos clínicos como Ernesto Odriozola, Luis Facio, los chicos de Esperanza, bien, todos ellos en realidad, en el caso de Martincito Alassi, ahí en Esperanza, ellos marcan la existencia del problema clínico. Después de venir los fisiólogos a ver qué consecuencias hay para el funcionamiento de un animal de altísima producción como es un bovino de alta genética. Y la verdad que entonces, lo que debería contestar a la pregunta de qué provocan carencia mineral un alumno de manera automática es eso. Y joroba la producción, baja la producción antes de cualquier signología clínica. Y no solo la producción, también la inmunidad y también la fertilidad. Y la verdad que, para colmo, para hacerlo más fácil, esas tres cosas que yo le nombro se deben a que faltan estos minerales para protegernos de una sola cosa, que se llama estrés oxidativo. Ya cobre, zinc, manganeso y selenio, ahora lo vamos a ver en detalle, lo que hacen es protegernos del estrés oxidativo. Bien, de hecho, de manera indirecta, muchos también, por ejemplo, las vitaminas, agreguemos las vitaminas ya que estamos acá. Las vitaminas son de dos tipos, y ojo, cuando me meto en vitaminas es un tema tabú en la enseñanza de agronomía, de veterinaria, de zootecnia. Todo el mundo huye, cuando sale esto en una bolilla los alumnos se levantan y se van, y en realidad no es tan difícil de comprender. ¿Qué provocan las carencias minerales? Bueno, las vitamínicas. Recordemos, las vitaminas son de dos tipos. Las que son solubles en lípidos, o sea que las inyectamos y hacen depósitos, se meten en la grasa del animal, es el complejo ADEC. Y aquellas que son solubles en agua son la vitamina C. Ojo, la vitamina C el bovino la sintetiza, no es como el humano. O sea que cierta síntesis de vitamina C en el bovino existe per se. Y el complejo B. Bueno, saquemos las que nos hacen un poquito de ruido. La deficiencia de vitamina K en bovinos no existe. La deficiencia de vitamina D en bovinos expuestos al sol, en términos generales, podemos dejarla de lado. Los tenemos al sol y salvo vaca lechera de alta producción, deficiencia de vitamina D no existe. El complejo B, que es muy difícil de estudiar porque actúan como cofactores enzimáticos en un montón de vías metabólicas, así que es un lío terrible. La verdad es que todo el complejo B lo fabrica la flora ruminal. O sea que si nosotros preservamos salud ruminal, tenemos el rumen sano, la flora ruminal sana, y colocamos un poquito de cobalto para la B12, nos podemos olvidar del aporte del complejo B. O sea, bueno, no hay carencia de complejo B, en bovinos sí hay. Pero, por ejemplo, la vaca lechera de alta producción, en el feedlot, pero eso es porque el tipo de dieta tan rica en hidratos de carbono lastima la flora ruminal, provoca acidosis ruminal, y bajo esas condiciones aparecen un montón de problemas. Por ejemplo, en condiciones de acidosis aparece la polioencefalomalacia por activación de tiaminasas y por pérdida de tiamina. Entonces aparece esta enfermedad, pero solo porque no respetamos una nutrición un poquito más fisiológica. Entonces, manteniendo el rumen sano y con un poquito de cobalto para la B12, chau, el complejo B está asegurado. O sea que todo ese lío que era las vitaminas quedan restringidas a 3, A, E y C. Si estamos hablando de bovino, a la C la pueden dejar. Pero ¿saben lo que es más fácil de entender? Las 3
se asocian al estrés oxidativo. O sea que si aprendemos el estrés oxidativo, vamos a aprender para qué están la mayoría de los microminerales y de las vitaminas. El punto es ese. Perdón para aquellos que ya han escuchado esta charla, por ahí se las hago un poquito pesada, pero la verdad que siempre trato de explicar en detalle el tema del estrés oxidativo, porque fíjense que es lo que va a generar alteraciones en el animal y va a provocar menor fertilidad, menor inmunidad y menor producción. Todo eso por estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es el famoso estrés oxidativo? Bueno, la verdad, el estrés oxidativo es algo fisiológico. La naturaleza generó un sistema, un mecanismo para asegurarse que no seamos eternos. Desde el punto de vista evolutivo, es muy importante que todos nosotros tengamos la opción de nacer, de tomar energía del alimento para vivir, crecer, llegar a un momento de madurez, ser sexualmente aptos, dejar descendencia, pero también es esencial que entremos en un proceso de senectud y al final terminemos por morir. Es tan importante nacer como morir en la evolución de las especies, porque si no, los más viejos no dejarían crecer a los más chiquititos, competiríamos con nuestros bisnietos y no existiría evolución en las especies. Entonces, para que haya evolución en las especies, es importante que se cumpla el ciclo biológico. Y la verdad que el ciclo biológico, para ser claro, es una especie de desgracia bíblica donde llegás espléndido a los 16, 17 años en el humano y de ahí en más empezás en una decadencia cada vez más grande, primero física y luego intelectual. Pero eso está programado, la naturaleza lo hizo así para que no seamos eternos. ¿Cómo lo hizo? Miren, lo que inventó la naturaleza para lograr que se cumplan esos ciclos y que se produzca el envejecimiento y la muerte, es que si bien nos permite tomar energía del alimento para mantenernos vivos, el 3% de esa energía es convertido en un veneno que se llama radical libre. El 3% de toda la energía que gastamos. O sea, todo lo que gastamos hoy, toda la energía que gastamos hoy, el 3% fabricó un veneno que se llama radical libre. Ese radical libre, ahora lo vamos a ver, provoca un daño, se llama daño oxidativo. Ese daño se acumula y finalmente te envejece y al final te mata. O sea que el estrés oxidativo no es tampoco un término tan extraño. Cada vez que uno se mira al espejo y se ve medio viejo, eso es el estrés oxidativo. Lo concreto es que como es una fracción de la cantidad de energía que se gasta, la cantidad de radicales libres que se producen en una persona o en un individuo depende de la cantidad de energía que se gasta ese día. Si nosotros tenemos un día muy tranquilo, un domingo donde nos dedicamos a estar en casa, donde no recibimos más que buenas noticias, hacemos poquita actividad, la verdad que gastamos poca cantidad de energía. Ahora, en consecuencia, la cantidad de radicales libres, ese 3% también es bajo. Ahora, en momentos donde somos exigidos y tenemos que producir mucho, por ejemplo, porque no alcanza con un sueldo, hay que trabajar en 3 lugares distintos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas sociales, nos informan de enfermedades, en definitiva, todo lo que nos obliga a producir mucho, a ser altamente productivos, pero a veces soportar situaciones de estrés, todo eso se enfrenta gastando mucha energía, ¿está bien? Gastando mucha energía. En consecuencia, la producción de radicales libres también es mucha. Por eso hay personas que tienen la misma edad y aquellas personas que han tenido que sobrevivir a situaciones extremas, que han tenido lo que llamamos una vida difícil, las vemos como envejecidas, como que envejece más rápido. El nombre y apellido de ese envejecimiento prematuro es el estrés oxidativo. El tema es que en humanos lo entendemos bien, pero después cuando vamos a los bovinos, ¿qué hacemos con los bovinos? Lo hacemos producir en vez de por 1, por 2 o por 3. Tienen 3 trabajos. Tienen que producir mucho más de lo que producían sus ancestros. Y además los encerramos, le damos de comer alimento que no es natural, los exigimos
condiciones tan extremas que tienen estrés y altísima producción. Por eso los animales que seleccionamos con alta genética y en sistemas productivos cada vez más productivos son también cada vez más exigentes. Damos de comer más, el 3% es cada vez más. En consecuencia, ese 3% de radicales libres empieza a superar las defensas antioxidantes. No se asusten con esto porque los vamos a ver en detalle, pero me interesa ahora el concepto. Animales de altísima producción, entonces mucha actividad metabólica, tanto porque hay que producir mucho, como porque hay que superar situaciones estresantes, porque acuérdense, si estamos ante una situación estresante, nosotros vamos a gastar mucha energía para superarlo. Pero la energía la podemos sacar de dos lados. Una de la comida y el 3% de esa energía son radicales libres. Pero ojo que, por ejemplo, si a nosotros nos dan una mala noticia, un pariente nuestro se enfermó de COVID y tenemos que salir corriendo a ver cómo está, si está bien, si está mal, si se complica con neumonía, vamos a andar corriendo hasta tanto logremos que ver que lo atendieron, ver si se complica o no. Hasta que no solucionemos el problema, vamos a estar gastando una cantidad brutal de energía. Y sin embargo no paramos a comer. Es más, el estrés nos quita el hambre. Igual que a los bovinos. Cuando esa situación se da, gastamos cantidades brutales de energía. El bovino y el humano. Pero ¿de dónde sale esa energía? Como no comemos, la energía está saliendo del interior del animal. Estamos moviendo grasa, estamos quemando grasa y quemando proteína. El problema es que al quemar grasa provocamos cetosis e hígado graso, destrozamos el hígado, y al quemar proteínas provocamos inmunosupresión. Entonces, es mucho más complicado cuando el animal no come, cuando la persona no come. ¿Está bien? Por eso también cuando hablamos del yodo o del cromo, ¿por qué son importantes? Porque el yodo es el que controla la hormona tiroidea. Y el cromo sirve para que funcione bien la insulina. Son las dos hormonas que actúan en regulando la actividad metabólica. Por eso también de manera indirecta estos microminerales colaboran en el control del estrés oxidativo. Bien, ojalá el concepto haya quedado claro, porque sobre este concepto único, de este concepto único después se desprenden las consecuencias. Entonces, de aquí en más, la respuesta automática debería ser: ¿qué provoca una carencia de zinc, de vitamina A, de yodo, de vitamina E, de manganeso, de vitamina C? Estrés oxidativo. Y las tres consecuencias: menor fertilidad, menor producción, menor inmunidad. Pero veamos cómo. De acá en más, el resto de la charla es más o menos ver ejemplos de todo esto para que nos creamos esto que les estoy contando. Yo les dije, el estrés oxidativo viene de la actividad metabólica. En consecuencia, la verdad, el secreto para dejar de envejecer es dejar de gastar energía, dejar de trabajar, dejar de preocuparnos. Nosotros podemos empezar de acá en más, decir, bueno, largo el trabajo, me dedico a hacer una vida de meditación, de contemplación, no me preocupo más por nada, dejo de trabajar con aparato muscular, andar corriendo para todos lados, dejo de comer cualquier cosa y que funcione menos el aparato digestivo. Nosotros podemos bajar la actividad de todos nuestros sistemas. El único sistema que no puede dejar de funcionar todo el día gastando una cantidad enorme de energía, pero que lo necesitamos siempre activo, es el sistema inmune, porque si no nos vamos a enfermar. Y por ahí no tenemos en cuenta qué importancia tiene el sistema inmune. Un profe mío de inmunología definió una vez toda su materia, el sistema inmune, en una sola frase. Él dijo: ¿ustedes quieren saber qué es el sistema inmune? Fíjense qué pasa con una persona o un animal cuando se muere. En pocas horas está podrido. Pero no es que está podrido por casualidad, está podrido porque las bacterias, los virus que están rodeando la piel, las mucosas, todos los microorganismos del tracto digestivo invaden a ese animal muerto y lo descomponen en cuestión de horas. Bien, señores, la razón por la cual nosotros no vamos a estar totalmente podridos dentro de pocas horas se llama sistema inmune. Es un sistema que está patrullando permanentemente a las bacterias que llamamos normales de la piel, de las mucosas, del aparato digestivo, y que de normales no tienen nada. En realidad son normales porque están en equilibrio con el sistema inmune. Cuando el sistema inmune falla, son ellas las que atacan.
En bovinos, las principales responsables de las infecciones respiratorias, por ejemplo, son bacterias que están en la flora normal del tracto respiratorio, donde afloja el sistema inmune, esos bichos avanzan. Entonces el sistema inmune no puede parar nunca. Bien, entonces, como gasta mucha energía el sistema inmune, también fabrica radicales libres. Acá tenemos las dos grandes vías de entrada de fabricación de radicales libres. La actividad metabólica por un lado y el sistema inmune por el otro. Piensen entonces en aumentar los dos. Empezamos a tratar a personas, si quieren hablemos de personas, si no queda claro con animales. Personas con mucha actividad metabólica, personas que tienen mucha actividad permanentemente. Con tanta actividad gastan mucha energía y acumulan muchos radicales libres. El sistema inmune también sigue gastando energía y acumula radicales libres. Por eso la acumulación de los radicales libres provoca este estrés oxidativo que veremos en detalle, pero que empieza a manifestarse como fallas en los mismos sistemas que acumulan radicales libres. O sea, ¿cómo se manifiesta el estrés oxidativo? Y más o menos como lo que nosotros llamamos vulgarmente estrés, y que hoy le vamos a dar un poquito más de comprensión. ¿Qué pasa cuando estás estresado? Por un lado, baja la producción. Tanto trabajas, tenés un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, dormís 2 horas por día, llega un momento que no das más, empezás a hacer pavadas. Yo por lo menos hago cualquier cosa, cierro la camioneta con la llave adentro, me olvido de ir a buscar a mis hijos al colegio, hago porque llega un momento en que funciono mal. Se me están acumulando radicales libres y además me doy cuenta que estoy estresado porque me empiezo a enfermar, ¿sí? Pero no digo una enfermedad grave, digo, por ejemplo, me resfrío en verano, me aparecen honguitos y a mí me sale siempre una sinusitis crónica. Eso es falla inmunitaria. Mucho cuidado que si a esa falla inmunitaria, ese llamado de atención a la aparición de un herpes, por ejemplo, que indican inmunosupresión, si no paramos ahí, después, claro, aparecen enfermedades mucho más graves. Entonces, ¿qué provoca el estrés oxidativo? Fallas en los mismos sistemas que lo están generando. Menor productividad, falla inmunológica. Hablemos un poquito de la inmunología. Si bien es un poco difícil revisar toda la inmunología en una sola diapositiva, vamos a intentarlo como para meternos y sacar un par de conceptos que son importantes, sobre todo en qué implica una falla en el sistema inmune. Para que entiendan qué es el sistema inmune, es lo que les contaba antes. El sistema inmune es un sistema que es súper gastador de energía, pero que trabaja de manera permanente impidiendo que los microorganismos ingresen. Con un poquito más de detalle se dice que hay dos tipos de respuesta inmune, o de sistema inmune. Uno es el innato, aquel con el cual nacemos, donde no hay memoria todavía, ni enfermedad ni vacuna. Ahí hay tres aspectos que forman, 3 componentes de esa respuesta inmune innata. Barreras naturales, la piel, las mucosas, que están protegiendo de manera mecánica el ingreso de microorganismos. Esas piel y mucosas están revestidas por líquidos, por secreciones que tienen proteínas antimicrobianas, defensivas, catalecidinas, etcétera, etcétera. Y muy, muy importante, células asesinas, células fagocíticas que andan dando vuelta por el organismo y que cada vez que aparece un bichito, un microorganismo, estas células que andan patrullando, es como si fueran patrulleros que andan dando vuelta por todos lados. ¿Qué están haciendo esos patrulleros? Están pidiendo a todo el mundo documento, están chequeando que todo lo que está en el organismo que ellos toman contacto pertenece a ese bovino, a esa persona. Entonces piden documento, piden pasaporte, piden lo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, una proteína que tenemos en todas las células del organismo y que acreditan que son mis células. Cuando no las tienen, porque se trata de un bichito que vino de afuera, entonces estas células, tanto el neutrófilo, el macrófago como el linfocito NK, tragan a esos microorganismos y después que los tragan, los matan, les prenden dinamita, los asesinan. Acá hay un problema y de los graves. Esta dinamita, esta fabricación de radicales libres, no 3% como en la actividad metabólica, 100% de radicales libres fabrican, y como son tan dañinos, se los meten
al microorganismo y lo destrozan adentro de esta vesícula. Pero hay un problema. Si esta membrana tiene que soportar esa cantidad brutal de radicales libres, tiene que tener protección, no puede tener daño oxidativo. Lo mismo la célula, la membrana que rodea por fuera a esta célula tiene que estar sanita, no puede tener daño oxidativo. Ahora, si esta célula inmune, cualquiera de las que están viendo acá, está en un individuo que tiene muchos radicales libres, por ejemplo, una vaca lechera con una producción terrible de leche, entonces el 3% de toda esa energía de producción de leche son radicales libres. Un ternero ganando 1,5 kilos en el feedlot. Bueno, toda esa actividad metabólica, el 3% radicales libres. Una situación estresante que implica un gasto energético ahora para adaptarse, 3% radicales libres. O sea que el estrés o la alta producción generan tantos radicales libres que salen de la glándula mamaria, del músculo, del individuo en general, pero la sangre los desparrama y esos radicales libres que vienen de los tejidos en alta actividad lastiman a estas células inmunes por fuera, le provocan daño oxidativo. Los mismos radicales libres que esa célula tiene que fabricar son los que están lastimando a la célula inmune. Entonces, si la célula inmune se da cuenta que ya está lastimada por radicales libres que vienen de afuera, mantiene la capacidad de tragar, pero no genera radicales libres como arma para matar. Entonces el propio sistema inmune empieza a fallar. Aquí tienen claramente cómo el estrés oxidativo entonces empieza a afectar al sistema inmune. ¿Y qué pasa con el otro tipo de respuesta inmune, la respuesta adquirida? Cómo funciona una vacuna o cuando tomamos anticuerpos con una inmunidad, un COVID, por ejemplo. Lo que ocurre acá es que el microorganismo entra, el sistema inmune lo desmenuza, lo rompe, busca alguna parte muy rara del virus o de la bacteria, llamado determinante antigénico, y hace una respuesta inmune contra ese pedacito, contra el determinante antigénico. Lo hace activando los linfocitos CD8, que son los que fabrican asesinos, pero que no matan, digamos, bacterias enteras, sino que lo que buscan es justamente esa partícula, ese determinante antigénico. Es como que están buscando algo más preciso. Cuando se activan los CD4, se activan los llamados linfocitos ayudantes, que son los que pueden activar macrófagos. Los linfocitos T citotóxicos y los macrófagos representan lo que se llama inmunidad celular. De vuelta, son los que fagocitan y matan fabricando radicales libres. Pero el helper, el ayudante, también puede activar linfocitos B y fabricar anticuerpos. Eso es la inmunidad humoral. Acá tienen toda la inmunidad en una sola diapositiva. Ya que la tenemos puesta así, ¿qué tenemos que entender? Que este sistema está actuando en todo el organismo, con lo cual se está comunicando entre sí de manera permanente y está evitando que todos los microorganismos incluso normales entren. Entonces está gastando una cantidad brutal de energía y fabricando radicales libres. Pero si llegara a haber muchos radicales libres en el animal por otra razón, por ejemplo una altísima producción o factores estresantes, en ese caso todas las células que ven acá, todas esas pierden capacidad lítica. ¿Se entiende? Estamos perdiendo prácticamente más de la mitad de la artillería que tenemos para defendernos. Y el otro problema grave que tiene la respuesta inmune es que es dependiente de proteínas. Fíjense cómo las barreras naturalmente la barrera más fuerte es proteica. Acá dice proteínas. Todo esto que están viendo acá son receptores proteicos. La comunicación entre las células son citoquinas proteicas. Los anticuerpos son proteicos. Cuidado cuando un animal estresado consume proteínas, porque esas proteínas son tomadas del sistema inmune. Entonces, el estrés oxidativo deja todas estas células sin funcionar y además es riesgoso, falla cuando faltan proteínas. No se olviden de ese concepto, falta de proteína, porque lo vamos a retomar en un ratito. Bien, ¿qué pasa con la actividad metabólica? Muchas veces nosotros lo que decimos es, no, bueno, pero entonces nosotros podríamos tener un sistema productivo de menor actividad metabólica.
Revisemos un poquito cómo un individuo gasta energía, por ejemplo, monedas, en una actividad metabólica. Parte es utilizada como mantenimiento, mantenerse vivo, que los sistemas funcionen. El resto es productividad. Normalmente, la cantidad de monedas que está dispuesto a gastar un animal está determinado por su genética. Cuando nosotros compramos animales de alta genética, esos animales se despiertan todos los días predispuestos a producir mucho, porque es el chip genético que le metimos. Entonces toda la fisiología va buscando ese objetivo productivo. El tema es que a veces no lo logramos, pero no porque el individuo no quiera. El individuo siempre quiere gastar esta energía, y si no se la damos por dieta, la va a tomar de su cuerpo, con los riesgos que ya nombramos anteriormente. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos altos niveles productivos? Y por ejemplo, te gastás algo de energía sobreviviendo, en vez de caminar en piso seco, caminás en el barro. O tenés que gastar energía porque hace calor y tenés que sobrevivir al calor. O porque hay un cambio de dieta y cambiar los receptores intestinales enteros. O porque el animal se asusta, porque... recuerden, cualquier miedo, cualquier situación estresante provoca liberación de adrenalina y cortisol. También lo vemos ahora en un ratito, pero es una situación que normalmente nos provoca movilización energética para sobrevivir. Y si algo asusta a los bovinos, es ver que por al lado le pasa un animal que es exactamente igual al que se comió a su bisabuela. O sea, nosotros elegimos para manejar los animales, para que nos ayuden, un individuo que es igual al lobo, que históricamente mató a presas como las vacas primitivas. Entonces, los animales se asustan, se estresan cuando ven perros. Ahí se gasta energía en sobrevivir a ese miedo. Si los animales tienen alguna enfermedad, por ejemplo, una pododermatitis, un problema en las patas, también gastan energía. Si nosotros le estamos cambiando el orden social y los bovinos son animales muy gregarios, son de vida, de una vida social muy estructurada, necesitan un orden social bien preestablecido. Brutal de energía, pero en reordenarse socialmente cuando las mezclamos. Si ahí tenés gasto de energía, el resto de la energía, sí hay que utilizarla para sobrevivir. Y así, entonces, es como se pierde la productividad. Entonces, un mal manejo, y en definitiva, con mal manejo me refiero a todos esos factores que desviaron moneditas. Todos esos factores hicieron que bajara la producción, pero cuenten la cantidad de monedas. La cantidad de monedas es la misma. O sea, el animal que no produce no es porque gaste menos energía, porque eso está predeterminado genéticamente, sino porque la está gastando en otras condiciones. Por ejemplo, normalmente cuestiones de manejo. Bien, ¿cuál es el denominador común de todo el gasto energético y que va a limitar la productividad? Nuevamente, los radicales libres. Bien, tanto hablar de los radicales libres se los voy a presentar, ¿tá? Para que no quede como algo medio mágico. Bien, los responsables entonces de provocar, de envejecernos, son los mecanismos de conversión de energía que viene de la dieta. Si no viene de la dieta, acuérdense por favor, muy importante, viene de la reserva, ¿tá? El tema que cuando viene de la reserva tiene consecuencias muy dañinas, pero la energía, venga de la dieta o venga de la reserva, entra en una usina que es donde se metaboliza esa energía y toda la energía, venga donde venga, almidón, fibra, grasa, proteína, es convertida en una moneda energética corriente llamada ATP. Ese ATP lo va a utilizar cualquier célula del organismo para todas sus funciones que gastan energía. Miren, si acá dijera 100%, nosotros seríamos eternos. Lamentablemente, dice 97%. El 3% de todo este gasto energético fabrica un radical libre llamado radical superóxido, que es simplemente un oxígeno al que le agrega un electrón más, un electrón desapareado, que es una partícula terriblemente inestable.
esa partícula inestable va a saltar y va a ir dañando materia orgánica. Y ahí aparece el daño oxidativo. Podemos zafar de ese daño. O sea, ese radical superóxido nosotros lo podemos dismutar. Hay mecanismos fisiológicos para dismutarlo, para convertirlo en agua oxigenada. Esa molécula que aparece ahí es la que compramos en la farmacia como agua oxigenada. El organismo la fabrica, es una especie reactiva de oxígeno, es lo que se llama radical libre, y hay un mecanismo a partir del cual esa agua oxigenada es convertida en agua. Entonces zafamos del daño oxidativo, pero la verdad es que normalmente en los lugares donde se fabrica el radical libre, ese superóxido o el peróxido de hidrógeno que está abajo, el agua oxigenada, difunden, salen a la sangre, dan vuelta por todos lados y cuando pueden se juntan y fabrican el verdadero radical libre, el más dañino, que se llama radical hidroxilo. Ese radical hidroxilo tiene un electrón súper saltarín, entra a saltar y va lastimando, daña todo, rompe membranas, salta el ADN y lo corta, rompe una enzima que no labura más, rompe una proteína estructural y perdés estructura en una célula. Hace un desastre hasta que aparece alguien que toma ese electrón desapareado, obviamente se oxida, se daña, pero al menos no se lo pasa a otro. Son especies de moléculas kamikaze que toman entonces ese electrón desapareado y no dejan que se dañe una estructura que está al lado. Bien, entonces este daño oxidativo que ustedes ven ahí es el que se provoca a consecuencia del 3% del gasto energético. Cuanto más producción, más gasto energético, más radicales libres, más daño oxidativo. Por eso, las personas que viven enloquecidas, corriendo con mucha actividad, envejecen más rápido. Las muy productivas envejecen más rápido. Y cuando no comen y hacen dieta, o no comen porque están estresadas, mueven grasa y además de daño oxidativo tienen hígado graso. Mueven proteína, queman proteína para mantener el gasto energético porque no paran a comer y están inmunosuprimidas. Bien, por eso envejecen y mueren más rápido. Así de fácil. ¿Cómo nos defendemos de este problema? Si bien los radicales libres y el daño oxidativo es algo fisiológico, también es fisiológica la existencia de defensas antioxidantes. O sea, existe la posibilidad de daño, pero existe la posibilidad de defensa. Cuando el daño supera la defensa, aparece lo que se llama estrés oxidativo. O sea, es normal que haya daño, pero el daño puede ser reparado por las defensas. Veamos qué son las defensas antioxidantes. Las defensas antioxidantes, para hacerla fácil, son de dos tipos. Una, las vitaminas. Las vitaminas son esos kamikazes, sobre todo la vitamina E, y la vitamina A, sobre todo el precursor de la vitamina A, que es el betacaroteno. No se asusten con los nombres. La vitamina A, la vitamina E, los precursores de ambos en realidad son kamikazes. Toman el electrón desapareado y no dejan que salte. Por eso la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C son antioxidantes. ¿Tá? Y la otra opción de defensa antioxidante, esa es la 1, vitamina. La segunda, la número 2, es aceitar ese camino verde y convertir los radicales libres en agua y evitar el daño. Bien, veamos entonces si este es el verdadero, digamos, el malo de la película, el radical hidroxilo. Veamos un concepto revisando un poquito las vitaminas. Cuando decimos, che, es importante entonces las vitaminas antioxidantes. No, sin duda son importantes. Pero me viene bien este punto de la charla para ratificar un concepto que viene de la charla de la semana anterior. Y es el siguiente. Este hidroxilo puede ser inactivado haciendo que un kamikaze tome ese electrón desapareado y quede dañada la vitamina, pero ya no puede dañar más materia orgánica. Eso ocurre, por ejemplo, con un betacaroteno que recibe el hidrogenión, normalmente cuando se parte genera vitamina A, y el gran antioxidante que es la vitamina E. Pero ojo, esos kamikazes cuando reciben el balazo
quedan lastimados, ¿quedan claro? Quedan lastimados. Alguien tiene que regenerar esa vitamina. El gran antioxidante en la naturaleza se llama vitamina E. Está en los forrajes tiernos, en los individuos jóvenes, vegetales o animales. ¿Está bien? Bien, esa vitamina E, cuando actúa como antioxidante, o sea, cuando recibe el daño oxidativo, pasa de estar sana a estar oxidada, culpa de ese electrón desapareado. Ya no puede trabajar más. Pero alguien la tiene que regenerar para que vuelva a trabajar. Quien regenera la vitamina E es la vitamina C. Está bien, pero la vitamina C, para regenerar la E, queda oxidada. ¿Quién regenera la vitamina C? Un péptido llamado glutatión. ¿Y quién fabrica, quién regenera el glutatión? Se hace a través de una vía metabólica muy particular, que es la que genera NAD-fosfato reducido. ¿Está bien? El NAD-fosfato reducido regenera el glutatión, que es un tripéptido, una proteína, un péptido chiquito. Una proteína. ¿Y el NAD reducido de dónde viene? Que es el que paga todo, del metabolismo energético. Entonces, cuando hablamos, ¿y la energía de dónde viene? Si yo le preguntaba de golpe con un intento de despertarlos un poco, me imagino que a esta altura de la charla voy tan finito que por ahí los estoy aburriendo y durmiendo, pero la idea es salir y ver esto desde el punto de vista práctico, funcional. Si yo les preguntara de golpe, para despertarlos un poquito, ¿de dónde viene la energía? Sería una pregunta capciosa, induciéndolos al error, porque la mayoría de ustedes me diría, la energía viene de la dieta. Cada vez que nosotros decimos eso, olvidamos un dogma, y es que nosotros nunca le damos de comer a la vaca. Nosotros le damos de comer al rumen. La energía está en la dieta, pero quien procesa esa energía es el rumen. Del rumen sí sale en forma de ácidos grasos volátiles la energía. Y fíjense que si no tenés energía, es al cohete tener las vitaminas. Y es más, si vos tenés una flora normal que procese bien el alimento y te dé energía, las bacterias se van a multiplicar. Y la proteína bacteriana es la principal fuente de proteína que te viene fenómeno, porque de la base de energía es muy importante también que arriba haya proteína que se sintetiza en la misma flora. ¿Para qué sirve esa proteína? Es porque entre las proteínas te sintetiza metionina, a partir de la cual se forma cisteína, que es el aminoácido sufrado que genera glutatión. Entonces necesitas energía para la generación de NAD, la metionina para la generación de glutatión. Y empezamos a hablar de la base de la pirámide que charlábamos la semana pasada. No es al cohete tener vitaminas como las que están acá si no respetaste la base de la pirámide. Ahora, cuando tenés la base de la pirámide, o sea, tenés genética, tenés sanidad y tenés comida, entonces el animal empieza a expresar el potencial genético y empieza a consumir los insumos de la punta de la pirámide. Y ahí las vitaminas, incluidas la C, la E y la A, son esenciales. ¿Está bien? Entonces, no hay un componente de la dieta más importante que otro. Todos son importantes. El secreto del nutricionista es mantener el equilibrio, mantener la pirámide. Bien, es más, en la propia salud ruminal, ¿se acuerdan que yo les dije que se fabricara el complejo B? Esas bacterias, si están sanas, ese ecosistema está sano, desarrolla, sintetiza la B3, que es la que permite formar NAD reducido, la B12, que es la que permite agarrar el ácido propiónico y meterlo en la síntesis de glucosa, o fabricar también cisteína. La B6 y el ácido fólico contribuyen en esta vía. Entonces, la salud ruminal también colabora. Fíjense cómo, entonces, ese conjunto sigue siendo el conjunto de factores los que están generando salud finalmente en el animal. Esa salud, ¿cómo se refleja? La inmunidad funciona bien, la producción va para arriba y dejamos preñados los animales. Hay función reproductiva.
de evitar que se fabrique ese hidroxilo tan jodido es aceitar ese camino verde que ven ahí. Esto es una vía metabólica, y ustedes saben que la vía metabólica está mediada por enzimas, o sea, una serie de proteínas que convierten radicales muy dañinos en agua, que es inocua. ¿Qué proteínas son las que tienen que funcionar bien para que esa vía verde labure bien? Bueno, la citocromo se oxidasa, la ceruloplasmina. Estas dos, si bien son proteínas, tienen algo en común muy grande, dependen de cobre para laburar bien. La SOD, la que aceita la primera parte de esa vía, también es dependiente de cobre, pero lamentablemente no solo es dependiente de cobre, sino de zinc. Una deficiencia de cobre no provoca ni un animal que en vez de ser negro es blanco, o que se quiebra, eso es clínico. Mucho antes de lo clínico, en lo subclínico, hay fallas en la productividad. ¿Por qué? Porque el animal, en vez de producir, tiene que reparar daño oxidativo. ¿Y por qué tiene que reparar daño oxidativo? Porque esta citocromo se oxidasa trabaja menos de lo que tiene que trabajar. Y en vez de fabricar 3% de radicales libres, fabrica 5 o más. Porque la ceruloplasmina labura mal y queda hierro libre y mayor daño inmunológico. Si aplicamos cobre, estas dos trabajan bien, pero si aplicamos cobre solo, la SOD no logra trabajar, porque además de cobre necesita zinc. Por eso los cobres inyectables más modernos, además de cobre, aportan zinc. Si uno de los dos falta, esta SOD no labura. Y si esta SOD no labura, hay otra SOD que lo puede reemplazar, que es la manganeso SOD. Pero ojo, que si una tiene que reemplazar a la otra, aumentan los requerimientos de manganeso. Entonces empezamos a hablar de un juego en equipo, o sea, lo contrario a lo que hacemos cuando estudiamos por separado los minerales. Los minerales deben ser estudiados de manera conjunta, porque trabajan en conjunto en la defensa del daño oxidativo. Cobre, zinc, manganeso, laburando en conjunto, logran aceitar la primera parte de esta vía metabólica, la que hace la SOD, convierte el superóxido en agua oxigenada, y después el superóxido es convertido en agua con la glutatión peroxidasa. Guarda que esa glutatión peroxidasa es dependiente de selenio, por eso les dije que estos 4 minerales son antioxidantes. Sin embargo, la verdad es que si yo les hiciera un verdadero o falso como evaluación y les preguntara, por ejemplo, en base a lo que charlamos hasta acá, cobre, zinc, manganeso y selenio, ¿son antioxidantes? ¿Verdadero o falso? Si eso fuera una afirmación, ¿ustedes dirían que estos 4 minerales son antioxidantes? Esa afirmación es falsa. En realidad, el antioxidante es la proteína que tiene el metal unido para terminar de darle la forma perfecta y que esa proteína funcione bien. Entonces, la que verdaderamente es antioxidante es la proteína que necesita minerales para tomar la forma adecuada. ¿Queda claro? Vos decís, bueno, Coco, pero es más o menos lo mismo. No es más o menos lo mismo, porque las proteínas son las verdaderas joyas de la abuela. La proteína es el insumo del medio interno del animal que no se puede perder. Porque miren qué pasaría, miren qué ejemplo fácil. Fíjense, yo les dije, la ceruloplasmina que es esta CP, la citocromo C oxidasa que quedó un poco escondida atrás, y la SOD, las 3 son dependientes de cobre. O sea, si hay cobre, estas 3 funcionan bien. Pero sí, y son antioxidantes. Si esta proteína no está, el mismo cobre que le permitía ser antioxidante a estas enzimas, si este cobre queda libre porque no hay proteína, en vez de actuar como antioxidante, actúa como prooxidante y estimula la generación de daño oxidativo. ¿Por qué? Porque es un metal de transición. Toma el electrón, ¿vieron ese electrón desapareado, que tiene el hidroxilo que provoca tanto daño?
que le gusta saltar y provocar daño, el cobre lo agarra y empieza a jugar al ping-pong con ese electrón, lo empieza a hacer, lo toma y lo larga, lo toma y lo larga y multiplica el daño oxidativo. Por eso cuando uno inyecta cobre o inyecta hierro, que hace lo mismo, cuando esos metales entran, por ejemplo, en el hígado, donde se estanca la sangre, ese cobre o ese hierro juegan con los radicales libres y hacen pedazo el hígado y provocan reticulado tóxico y muerte del animal, con esa lesión tan típica del daño oxidativo. Entonces, la diferencia entre el cobre o el hierro sea antioxidante o sea prooxidante depende de que haya proteínas. Entonces, yo ahora les daría otra autoevaluación. ¿Verdadero o falso? Teniendo en cuenta que las proteínas son tan importantes, yo me garantizo una buena cantidad de proteína en el medio interno del animal, asegurándome que doy la cantidad adecuada de proteína en la dieta. ¿Verdadero o falso? ¿Se entiende la pregunta? Va de vuelta. Siendo que las proteínas son importantes, yo me garantizo que haya una adecuada cantidad de proteínas en el medio interno, balanceando la dieta del animal. ¿Verdadero o falso? Falso. Es fantástico balancear la dieta. Está muy bien. La dieta debe ser balanceada. Pero cuidado con balancear la dieta e irse del campo. Hay un trabajo extra que tenemos, agrónomos, veterinarios, zootecnistas, y es ese laburo extra que nos tocó y a veces nos olvidamos de ejercer, es hacer docencia de manejo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros formulamos la dieta, la formulamos pensando en que esa vaca tiene que producir leche, o tiene que producir carne, o tiene que quedar preñada. Y nos olvidamos de que ese bovino, el jefe de ese organismo, es el cerebro. Y el cerebro lo único que come es azúcar. Por eso el azúcar es el componente, la glucosa, es el componente más importante del almidón, celulosa, hemicelulosa. Volviendo a química, que es el almidón, celulosa, son polímeros de glucosa. Por eso la comida del bovino fundamentalmente son polímeros de glucosa. Y lo damos en la dieta. Por eso el sistema nervioso central está tranquilo mientras tenga glucosa. Es más, normalmente cuando la glucemia está media alta, porque el animal está bien alimentado, el organismo hace un depósito de glucógeno en el hígado. Pero ¿qué pasa cuando un animal come menos o no come? Y acá, por favor, hagamos una distinción muy importante. Un animal, un bovino o una persona puede dejar de comer por dos razones. Una es que no hay comida. La otra es que hay un factor de estrés que te quita el hambre. ¿Está bien? Nosotros podemos tener hambre, tenemos ganas de que termine esta charla y sentarlos a merendar. Pero insisto, una mala noticia, un llamado telefónico de que el familiar, qué sé yo, nuestro abuelo, nuestro tío más querido se enfermó de COVID y tiene 90 años. ¿Qué pasa con el hambre que vos tenías? Lo perdés, a pesar de que gastes el triple de energía. ¿Se entiende? Un animal deja de comer o porque no hay comida, o sea, no le da la suficiente comida, o porque el animal pierde las ganas de comer por un factor de estrés. Como sea, el animal para mantenerse vivo tiene que seguir teniendo azúcar en el cerebro. Por eso el hígado moviliza rápido la reserva que es el glucógeno, pero ese glucógeno se pierde muy rápido. El cansancio que yo les estoy diciendo sentir ahora, ¿sí? Por más que están queriendo prestar atención a la charla, si mi charla no la corto, no la termino en 15 minutos más, ustedes van a estar muy cansados, y es porque yo les agoté el glucógeno hepático. En una vaca lechera, para que tenga un ejemplo de producción, se va toda la reserva hepática de glucógeno en 5 litros de leche. Entonces, no sirve como depósito. Entonces, cada vez que el jefe del organismo, que tiene que mantener vivo el animal, se queda sin azúcar, activa una glándula. Esa glándula lo que hace es movilizar reservas. ¿Qué reservas? Grasa. Cuando se mueve grasa, deja libre una cantidad brutal de ácidos grasos libres.
Cuidado, que uno tiende a pensar que la movilización de grasa y esos ácidos grasos libres que tienen mucha energía, son movilizados para cubrir de energía un animal que no está comiendo. Eso es incorrecto. Lo único que quiere en realidad el sistema nervioso es mover grasa para sacar una molécula chiquitita llamada glicerol. ¿Por qué? Y porque a partir de glicerol, ese glicerol lo mete en el hígado, fabrica glucosa y el sistema nervioso central tiene glucosa. Lamentablemente, por cada glicerol se movilizan 3 ácidos grasos libres. Con uno a la vaca le alcanza. Los otros 2 intoxican al hígado, provocan cetosis e hígado graso. Por eso la lipomovilización provoca intoxicación, cuadros muy complicados. Por eso el balance energético negativo de una vaca lechera provoca un hígado graso tan brutal que finalmente nuestras vacas lecheras de alta producción normalmente son descartadas después de la segunda lactancia. ¿Qué encontramos cuando van al frigorífico? Son animales muy jóvenes, pero con el hígado lleno de grasa. Bien, esta movilización grasa es generada por la liberación de adrenalina desde la glándula del estrés, que es la glándula adrenal. Lamentablemente esta glándula del estrés es la que se libera ante cualquier situación estresante. La situación estresante sería no tener comida o recibir una mala noticia. La mala noticia puede ser para un humano el COVID de un anciano que amamos, o para una vaca que aparezca un perro, o que la corran, o que la encierren, o que le cambien el orden social, que le cambien la comida. Ese factor de estrés va a hacer que el animal responda con activación de una glándula llamada glándula adrenal, que moviliza adrenalina para esto que ven acá. Y de la corteza libera cortisol. Y el cortisol lo que hace es meter los aminoácidos que vienen de los anticuerpos, que vienen de las citoquinas, que vienen de las defensinas, que vienen de las enzimas antioxidantes, y esos aminoácidos son convertidos en azúcar para preservar la función cerebral. Entonces, si ustedes creen que metiendo la cantidad adecuada de proteína en la dieta tienen garantizada la proteína en el medio interno del animal, están equivocados, porque nos vamos del campo y si el productor estresa al animal, esa proteína, gente, va a ser convertida en azúcar. O si nosotros calculamos una dieta perfecta, el triángulo que yo les mostré, perfecto, pero el animal necesita comer 20 kilos de materia seca y come 15, tiene balance energético negativo y el mandato genético de producir, entonces va a mover. El no cumplir con el mandato productivo va a ser un factor de estrés que va a generar esto que están viendo acá. Entonces es un animal que termina con lesión en el hígado y que termina inmunosuprimido. Bien, entonces, si ¿se acuerdan de este esquema que tenemos que ir armando de a poquito? Si a la actividad metabólica y al sistema inmune, generador de estrés oxidativo con las consecuencias que vimos, le agregamos el déficit proteico, esto es lo que fisiológicamente se llama estrés. O sea, un montón de malas noticias. El estrés oxidativo puede venir por una actividad metabólica extrema, queremos una vaca lechera quiere producir 100 litros de leche y no llega. Un ternero quiere producir 2 kilos de carne y no llega. Hay deficiencia de vitaminas o de minerales, todo eso es estrés oxidativo. Pero si a eso le agregás déficit proteico, que podría explicarse, por ejemplo, como mal manejo, todo eso implica estrés. Y son todas malas noticias adentro del animal. Esas malas noticias son informadas rápidamente al jefe del organismo, que como dijimos anteriormente, es el cerebro. Pero así como el jefe del organismo, por ejemplo, el jefe de un país, el presidente de un país, está en la Casa Rosada en Buenos Aires, la Casa Rosada es todo el cerebro. Pero la oficina del presidente, donde se decide, donde está el presidente y los 2 ministros más importantes, la mesa chica,
del cerebro, es lo que se llama hipotálamo. Ahí es donde se reciben todas estas malas noticias. Hay infecciones, la producción no es adecuada, hay factores estresantes en el medio ambiente. Toda esa esas malas noticias repercuten o llegan al hipotálamo. El hipotálamo entonces lo que hace es decidir cómo distribuye la energía. O sea, porque hay que sobrevivir. Y ese mismo hipotálamo, entonces, es el que tendría que producir GnRH, ¿recuerdan? Para que la hipófisis genere gonadotrofinas y mantener la función reproductiva. Entonces, piensa en una vaca lechera, por ejemplo, que no logra generar los 100 litros por día, que es el mandato genético. Siente que su hijo se muere de hambre, pero igual trata de producir mucha leche. Llega a los 50 litros. Pero como gasta tanta energía en la glándula mamaria, no tiene energía para el sistema inmune. Entonces el sistema inmune falla y tiene mastitis, metritis, pododermatitis, de todo. Todas esas malas noticias llegan al hipotálamo. Ese hipotálamo restringe la producción de GnRH y por eso la tercera consecuencia del estrés es la falla reproductiva. Vuelvan, por favor, a mirar el esquema que tienen ahora en pantalla. ¿Se acuerdan cuando les dije que una carencia mineral, no siendo de cobre, no provoca un ternero que se fractura, o de zinc, un testículo chiquito, o de yodo, un bóseo? Una carencia mineral, lo mismo que una carencia vitamínica, lo mismo que una elevada actividad metabólica, lo mismo que un sistema inmune funcional, provocan estrés oxidativo. El estrés oxidativo, el peor socio que puede tener es un déficit proteico. Déficit proteico es muy técnico. Déficit proteico tiene dos nombres. Déficit energético, no estamos dando de comer la cantidad y la calidad, o estrés, mal manejo. Todo eso genera estrés. Y las consecuencias por eso mi especialidad, la carencia vitamínica mineral, provoca 3 consecuencias. Menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva. Obviamente que si todo esto es consecuencia de, por ejemplo, un balance energético negativo y perdura en el tiempo, salta con un hígado graso o una cetosis clínica. Si es una deficiencia de cobre, termina saltando con una fractura ósea. Si es manganeso, con un aborto. O el nacimiento de un animal enano, etcétera, etcétera. Cuando algo se vuelve clínico, se manifiesta de manera tan brutal que nuestros sentidos lo pueden ver, pero cuando llegamos a una manifestación tan brutal, las pérdidas productivas fueron enormes. Menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva. Bien, este es el concepto más grande que yo quería contarles. Ahora necesito que hablen en el micrófono y me cuenten si hasta acá quedó claro y si les gustaría profundizar de algún modo más, porque llevo más de una hora, tengo algunas diapositivas más, pero no quiero cansarlos. Lo que siguen son más ejemplos un poquito de lo mismo. Hasta acá, ¿queda claro? ¿Están cansados? Imagino que sí. ¿Quisieran revisar algo? ¿Quisieran ver un ejemplo de esto? Ahora sí me gustaría que fueran sinceros, porque esto es para ustedes en realidad. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Cómo andas? Bien, bien. Guillermo, mirá, ya que estás, ahora que ya estamos entrando en una temporada que viene el estrés calórico, digamos, si por ahí nos podés relacionar lo que nos va a pasar o que le va a pasar a la vaca ante estrés calórico con todo lo que estás contando, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿en qué podemos mejorar por ahí la nutrición? Ya nos dijiste todo, ¿no? Pero por ahí sí, bueno, reforzar un poco eso pensando en esas condiciones de altas temperaturas y humedad y asociado a lo que dijiste de esa vaca que genéticamente tiene determinado producir muchos litros. Claro. Mira, la pregunta es muy buena. Todo lo que están viendo ahora en pantalla es lo que se llama el estrés moderno.
¿Está bien? Fíjate que yo hablé de alta producción, yo hablé de mal manejo, todo eso tiene que ver con el estrés moderno. Pero acá adentro de este hipotálamo, existe el control de un estrés más viejo, que un estrés al cual estaba sometida la vaca primitiva, y es el estrés térmico. La respuesta al estrés térmico son una serie de respuestas fisiológicas más viejas que el estrés moderno. En consecuencia, cuando llega el calor, y eso quiere decir que durante más de 3 días no hay periodo de frío durante el día, y el animal sufre calor las 24 horas, y en ese momento se producen un montón de cambios programados genéticamente, que es lo que se llama estrés térmico. Una de esas consecuencias es que el animal deja de comer. El animal deja de comer, pero lamentablemente tiene metido también el chip genético de la alta producción. Y entonces intenta no comer, porque cuando come y metaboliza genera calor. ¿Está bien? Entonces, para no generar más calor, deja de comer. Pero como la glándula mamaria produce energía, y hay que sostener esa producción energética porque está el mandato genético de producir leche para darle de comer al hijo, la vaca moviliza energía, y el riesgo de hígado graso y de inmunosupresión aumenta. O sea, estrés calórico implica agravar la lipomovilización y en consecuencia la lesión en el hígado, y agravar la inmunosupresión. Lo que vas a ver es que inmunológicamente el animal va para atrás. ¿Cómo hacemos para evitar que esto no sea aún más grave? Tratando de que precisamente el factor que podamos manejar en cuestiones de, o sea, que podamos corregir, o sea, todo lo que se denomina, entre comillas, manejo, lo ajustemos. Si sabemos que el estrés calórico está dado por las condiciones de temperatura y humedad, entonces lo que debemos hacer es evitar que esos factores lastimen a nuestros animales. O sea, generar refugios, generar baños, evitar manejo de animales en horas pico, todo lo que implique manejo. Sabemos que va a estar aumentado el consumo de agua, porque el agua es lo que utilizan los animales para refrigerarse. Entonces, si el agua está en un bebedero que está al rayo del sol, el agua está a más de 40 grados. ¿Ustedes tomarían agua a más de 40 grados? Cuando el rayo del sol da directo sobre el bebedero lo que se evapora es agua, se están controlando las sales. Si nosotros no lavamos los bebederos, tenemos además la sal de la mugre. En consecuencia, tener refugios, tener techo en el bebedero, tener sombra y tener ventilación. Ventilar los animales y echarles vapor de agua. Pero tengan cuidado con el vapor de agua, ¿eh? ¿A qué hora van a rociar con agua a las vacas? Cada vez que utilizamos un sistema de ventilación, lo único que les puedo aconsejar es meterse entre las vacas. Se sacan la remera y se meten entre las vacas a ver qué siente la vaca. Si ustedes sienten que el ventilador con agua los está refrescando, está funcionando bien. Pero ojo, que en rigor de verdad, ustedes tienen que sentirse más frescos, ¿eh? Cuidado con los sistemas que compramos para países que, por ejemplo, no tienen humedad medioambiental. Me pasó con sistemas israelitas importados, porque gotean agua con un ventilador adelante y resulta que vos te metés entre la vaca y te ahogás de la humedad. Acuérdense, nosotros para termorregular tenemos 2 opciones. Sistemas físicos, que es radiación, conducción o convección, o sea, perder calor porque nos metemos en un entorno que está más fresco. O sea, necesitamos que el entorno esté más frío. Y la otra opción es sudar. Pero el calor de sudoración se pierde cuando se evapora el sudor. Si nosotros le metemos mucha humedad medioambiental, la vaca no puede sudar. Es lo que nos pasa cuando salimos a jugar a la pelota o al hockey o a lo que sea, y sudamos, pero nos empapamos en sudor y sentimos mucho calor.
es el día que hay mucha humedad. La humedad medioambiental no te deja evaporar, y si no evaporás, no puedes perder calor. Entonces, ¿cuándo hay que, digamos, refrigerar a los animales? En el momento en que baja la humedad y en el momento en que baja la temperatura. Si nosotros logramos convencer al hipotálamo de que la temperatura medioambiental, digamos, de que no que llegó el verano, sino que fue una tarde de calor, ¿se entiende la diferencia? Una tarde de calor no provoca estrés térmico. Los mecanismos de estrés térmico son fisiológicos y se desencadenan después de 3 días de calor. Pero es de calor de día y de noche. Entonces, de noche, si vos ahí enfrias a los animales, el animal no entra en estrés térmico. Eso sí, al otro día, en vez de producir 25 litros de leche, produce 35. Pero eso sí, el animal está jadeando. Ojo que ver un animal adaptado al calor es un animal que se adaptó bajándote la producción. Claro, sí, bajando el incremento calórico, sí. Comiendo menos, va a fermentar menos el rumen, menor metabolismo también. Menor calor de metabólico. Exacto. Y bueno, un poco el tema eso está bien, gracias por la contestación, dijiste del tema del manejo, sobre todo para el enfriado de los animales, etcétera. Y desde el punto de vista de la nutrición, por lo que vos comentás, o sea, ¿ves como clave que no tengamos déficit de algunos microminerales, por ejemplo, como el selenio, que siempre se habla? Se está hablando del cromo también como un mineral a agregar en las dietas, el tema de las vitaminas y obvio la proteína, ¿no? Es que, sí, para colmo, cuando empieces a hablar de todos esos componentes, te vas a dar cuenta que uno interfiere con el otro y que es una cantidad excesiva de una para el otro y no vas a ver en qué condiciones te falta uno, te falta otro, porque además están comiendo un alimento que vos no sabés qué composición tiene. Y si lo mandás a analizar, te gastás toda esa comida antes que llegue el resultado del análisis. Exacto. Eso es claro, la realidad. Eso es un despelote. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona aplicando paquetes tecnológicos. O sea, la idea es que el animal coma. Cuando coma, tiene que comer un balance adecuado de energía y de proteína, que es la base de la pirámide. Cuanto más grande es esa energía, esa proteína, a esa dieta hay que complementarla con vitaminas y con minerales en relación directa a la cantidad de comida que están comiendo. Y hay que comprarle a los especialistas en vitaminas y minerales un paquete tecnológico, es una mezcla vitamínica mineral bien balanceada. Todos los fabricantes de vitaminas y minerales de la Argentina tienen claro qué hay que fabricar. Argentina tiene excelentes fabricantes de vitaminas y minerales. Cuando te venden algo de mala calidad es porque vos le estás pidiendo que te vendan algo barato. ¿Queda claro? Ahí es donde empiezan a pijotear algo. Lamentablemente no es ni más importante el selenio, ni el cobre, ni el zinc. Lamentablemente es el balance entre ellos. Y ese balance está en los libros, los productores de mezclas minerales lo estudian a los libros y te la fabrican bien. Y en ellos es en lo que tenés que confiar. No son gente que les guste vender porquería, les gusta que a vos te vaya bien y le sigas comprando. El error está cuando uno les pide bajar el precio. Y ellos tienen que sacar componentes. La verdad, para cada categoría hace mucho se sabe qué requerimiento hay, está en todos los libros. Sí, hoy en la práctica, digamos, se le llaman núcleos de microminerales y vitaminas, digamos. Eso sería lo más práctico para incorporar en dietas. Absolutamente. Y eso es forma de abordar todo lo que nos comentaste de una forma sencilla, digamos, que no sea tan complicado y práctico a nivel campo, ¿no? Y para que lo aproveche, no asustar al animal. No darle factores de estrés, porque vos te vas a romper la cabeza, Rodolfo, con la dieta, y si tenés un factor medioambiental, entre el calor porque no le diste sombra a los animales, o un perro, o barro en el tambo, o cualquier factor, o le cambiás el orden social, o le haces ruido, le cambiás las condiciones, bueno, todo eso obviamente, le cambiás la dieta, todo eso hace que el animal baje el consumo de alimento y lo que obtiene de ese alimento, ¿no? Perfecto.
No sé si hay preguntas. Eso mismo iba a decir. No sé si hay alguna pregunta, por lo menos en el chat, no. Guille, ¿qué otras cosas tenías por ahí para aprovecharte que estás? Sí, claro, acuérdense que yo tengo todo el tiempo del mundo, está ahí. Nosotros nos interesa tener material, así que no sé qué opinan los profes, si hay mucho más o tal. Adelante. Sí, es muy interesante todo lo que estás contando y con un nivel de detalle muy, muy bueno para los estudiantes y para nosotros mismos también. Así que por ahí, si tenés algo más para comentar, estaría bueno. Lo picoteo un poco rápido, no los quiero cansar, pero lo que tengo, por ejemplo, es una ratificación. Miren, en tambos de alta producción, cuando los llamen, la consulta más importante en la cual trabajamos la mayoría es porque las vacas no quedan preñadas. Cuando una vaca no quede preñada en un sistema de alta producción, miren este esquema. Este esquema le va a explicar por qué. Una vaca, el esquema que debemos recordar es que una vaca esencialmente es una mamá angustiada. ¿Está bien? Una mamá angustiada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos la producción de carne, no pasó nada muy grave, pero cuando nosotros aumentamos la producción de leche, nos metimos con un órgano que está para darle de comer la mamá al hijo, o sea, nos metimos en lo que es la preservación de especies y en una función que es central para la madre, tan central que cualquier madre o padre como la gente muere por tal de que su hijo no se muera de hambre. Así como eso lo hace una mamá o un papá humano, lo hace una vaca también. Entonces la vaca es capaz de movilizar su organismo para preservar la producción de leche. Entonces cuando vos decís entre inmunidad, lo que veíamos antes, ¿no? ¿Qué es más importante para la vaca? ¿La producción, la reproducción o la falla inmune? Y es como tres alcancías. Y la vaca tiene pocas monedas, tiene que decidir dónde mete, en qué alcancía mete. Y en términos generales, lo que hay que entender es que el cerebro, no sé si lo habíamos visto en la charla anterior, pero el cerebro de un humano o de una vaca tiene tres partes. Una corteza, imagínense un humano, una corteza que es lo que usamos para pensar, donde analizamos el negocio, por ejemplo. La parte mamaria, acá está lo racional, una parte mamífera, que es donde está más lo instintivo, lo emocional, aquellas cosas que sentimos pero no podemos explicar con palabras porque el centro del habla está afuera, está en la parte racional. Pero la parte más primitiva, la parte más primordial, más importante, es la parte reptiliana, que es donde residen los mecanismos de la supervivencia. Acá, en este cerebro reptiliano, es donde está el hipotálamo. Entonces, ese hipotálamo sabe que tiene que sobrevivir, tiene el mandato fisiológico de preservar la especie. Esa es la orden que tiene el cerebro emocional y que golpea al reptiliano. Esa es la orden. Entonces, la parte racional puede decir, tenemos que mantener la especie. La parte emocional también va a decir, bueno, pero ya tenemos un hijo, preservémoslo. Y la parte reptiliana lo que dice es bárbaro, si ya tenés un hijo, dale leche, alimentá ese hijo que ya tenés. El tema es como agrandamos la glándula mamaria, no llega nunca a llenarla. El chip productivo que tienen nuestras vacas lecheras es de 100 litros por día. Una Holstein, un Orlando argentino, busca llegar a los 100 litros por día. Cuando no llega, siente que su hijo tiene hambre. Entonces le agrandamos esta alcancía y la vaca ahí mete por mandato genético. Eso sí, acá, que es donde está el centro de la supervivencia, cuando vos le querés decir que al hipotálamo, bajo la acción sobre la ADN hipófisis, sí bien digo, que genere ovulación para tener una nueva gestación cuando no le puede dar de comer al hijo, obviamente
el hipotálamo dice, no, yo mantengo el hijo que tengo, intento mantener la producción a una costa de no tener energía para mi cuerpo. Por eso descuida la parte energética y aparecen las fallas inmunológicas. Y finalmente aparece la fertilidad. Por eso nosotros tenemos que, si vamos a mantener la producción, tenemos que lograr que estas monedas no se nos pierdan en errores de manejo, sino que vayan entrando en inmunidad, o sea, que mejoremos la inmunidad. Entonces ya no hay tantas malas noticias. Y así por ahí vamos a lograr que esa vaca lechera empiece a apostar en una gestación que es un crédito a 9 meses. ¿Ustedes irían al banco a pedir un crédito hoy? Un crédito con 60% de interés, con la Argentina hecha a pedazos. ¿Ustedes pedirían un crédito a 9 meses? Bueno, eso es una situación. La vaca tampoco. Es vaca, pero no es boba. ¿Está bien? Una gestación es un crédito a 9 meses. Es tomar energía para gastarla durante 9 meses en una gestación, mientras no estás logrando la lactación. Entonces, el centro, o sea, los centros de la supervivencia, el cerebro reptiliano, cortan la secreción de GnRH, no hay FSH-LH, no hay ovulación, por eso no hay celo. No hay manifestación de celo, y si no hacemos un marcador de celo, no detectamos qué vaca está ciclando. O tenemos que hacer una IATF, ¿sí? Tenemos que sincronizar celos porque la vaca está escondiéndolo. Lo esconde porque no quiere un crédito en una situación de emergencia. Ni nosotros vamos al banco, ni la vaca quiere quedar preñada. Exactamente por la misma razón. A la vaca hay que darle buenas noticias. Hay que decirle, no, pero tú estás más o menos bien, no hace tanto calor, no falta energía, no hay perros dando vuelta, no hay cambios de dieta, no hay barro. Entonces, y la dieta alcanza, los kilos de materia seca alcanzan. Eso es primordial. No solo balancear la dieta, dar los kilos que corresponden. ¿Está bien? Si no, lo primero que va a perderse es fertilidad. Fíjense, otra cosa que tenía para contarles sobre eso, por ejemplo, es que vieron que yo les decía que vitaminas y minerales sirven para la inmunidad en animales que están estresados. Cuidado, por ejemplo, nosotros ayudamos a desarrollar un antioxidante a una empresa, y ese antioxidante tiene minerales y vitaminas, lo mismo que vimos ante un frasco con cobre, zinc, selenio y manganeso, y en el otro vitamina E y A. Cuando nosotros aplicamos ese tipo de antioxidantes por vía parenteral en protocolos de IATF, a ver si mejoramos la fertilidad, empezamos a comprobar que sí la mejorábamos. Y cuando la mejoramos, la idea que nosotros buscábamos para demostrar que las vitaminas y los minerales eran antioxidantes, es que íbamos a aumentar la capacidad antioxidante y íbamos a bajar el daño oxidativo. ¿Saben qué encontramos? La capacidad antioxidante se mantiene. Sube, pero no es estadísticamente significativo en los animales tratados. Pero en los no tratados, la capacidad antioxidante baja. Y el daño oxidativo en los tratados con antioxidantes se mantiene, no baja. Pero el daño oxidativo medido por T-VERS en los que no son tratados, sube. Esto quiere decir que una IATF provoca un estrés tal que apenas lo logramos disimular, agregando, además de vitaminas y minerales por vía oral, minerales y vitaminas inyectables. Vos decís, ¿qué haces inyectando animales? Es que nosotros hemos generado tantos líos de manejo, como traer la vaca del campo, encerrarla 3-4 veces para un protocolo de IATF, que no nos pensamos que eso es normal, no nos damos cuenta del estrés que provocamos, no alcanza la boca, pasa lo mismo con la vaca lechera en el posparto, la inyectamos porque no alcanza la boca para la cantidad de antioxidante que hay que meterle, y las vacas responden. Pero, por lo que había dicho Rodolfo, yo con esta teoría me fui a Brasil
Y en Brasil hay unos investigadores que dan miedo, son maravillosos, son unos grupos de investigación absolutamente maravillosos. Tuve tanta suerte que enamoré a un montón de ellos y les conté que nosotros, utilizando esta tecnología, habíamos mejorado la fertilidad en vacas hasta en un 10%. Ellos captaron la idea y ¿saben qué hicieron? Dijeron, bueno, Coco, pero si esto es tan importante, lo que podríamos hacer en Brasil, como tenemos estrés térmico, es darle una primera dosis 20 días antes de colocar el dispositivo. ¿Y qué lograron? Una respuesta muy superior, extremadamente superior. De hecho, duplicaron los resultados en Brasil que los que yo tenía en el área templada de Argentina. O sea que por ahí, Rodolfo, este 10% de fertilidad es un número para que vos veas cuánta plata puede representar el estrés térmico, cómo se puede llegar a manifestar. Sí, es enorme. Es enorme, es enorme. Y mucho cuidado con esto. No salgan a colocar un antioxidante inyectable prometiendo más fertilidad. No. Sino que hay que ir con todo. Lo primero es dar bien de comer. Lo segundo es cuidar el manejo. Lo tercero es, además de los antioxidantes orales, bueno, en momentos determinados, conviene un antioxidante inyectable. Yo uso este ejemplo en el caso del adaptador porque es el modo de expresar cómo un animal te agradece una ayuda. ¿Está bien? Pero es simplemente porque está en el extremo. Acá hay mucho dinero, hay mucho dinero. Bien. Y bueno, y finalmente, por si esto les interesa y les queda el material, si yo agarrara, ¿se acuerdan de esta diapo que fue la primera? Si yo ahora terminara la clase y evaluara a mis alumnos y les preguntara qué provoca una carencia mineral o vitamínica, a mí me encantaría que me dijeran provoca las 3 consecuencias que hicimos antes: menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva. Y créanme, esa pérdida es brutal, y es totalmente subclínica. Entonces, la verdad que hoy por hoy, digamos, las carencias minerales no se curan, se previenen, y es dando dietas totalmente equilibradas. No hay un mineral más importante que otro. Lo que sí yo hago en ciencia, obviamente, es dar todos los minerales y dejar, por ejemplo, una carencia de cobre. Cuando hago eso, me sirve para ponerle precio a la carencia. ¿Se entiende? Voy a decir, bueno, ¿cuánto cuesta una carencia de cobre? Y es lo que dejaste de ganar. Bueno, ¿y cuánto dejé de ganar? Por eso hay que hacer ensayos. ¿Les interesa ver qué números hay atrás de una carencia de cobre? ¿O están muy cansaditos? Por ahí es muy específico. Por mí sí, pero como quieran. No, dale. Sí, Dale. yo también, como quieran. Bárbaro. Bien, vamos medio ágil entonces. Una carencia de cobre, ¿qué provoca? Insisto con esto, ni pelo blanco, ni hueso quebrado, no, gente, eso es clínico. En lo subclínico, menor producción, o sea, menor ganancia de peso, por ejemplo, menor inmunidad y menor fertilidad. ¿Por qué menor fertilidad? Y porque cuando el ovocito está en un licor folicular, la carencia de cobre que la medimos en el plasma, los mismos niveles que tenemos en plasma, o sea, un estado de carencia severa en rojo, carencia moderada en amarillo o niveles normales de cobre, en la misma situación está el ovocito. Cuando ese óvulo madura, nosotros fuimos al laboratorio y vimos que cuando un ovocito madura en condiciones de sin cobre, carencia de cobre, severa en rojo, carencia moderada o sin carencia de cobre, resulta que el daño oxidativo se multiplica por 4 a medida que se agrava la carencia de cobre. Lo que es loco, gente, ese ovocito que tiene 4 veces más cantidad de daño oxidativo, tiene, por ejemplo, casi la mitad
de la actividad de una enzima, pero que no es dependiente de cobre, es dependiente de selenio. ¿Cómo se entiende que un óvulo con carencia de cobre tenga menos actividad de una enzima dependiente de selenio? Porque si vos no tenés cobre, el otro socio de la defensa antioxidante, que es dependiente de la glutatión, dependiente de selenio, tiene que trabajar más. A ver, les doy un ejemplo futbolero. Ahora que la selección argentina anda bien, va un ejemplo futbolero. Si vos tenés un equipo con 11 jugadores y te echan un jugador, el que está al lado tiene que correr más y se va a cansar más. Esto es igual. El juego de la defensa antioxidante es en equipo. Si a vos te echan un jugador, tenés carencia de cobre, el selenio, que es el que está al lado, tiene que trabajar más y se consume más. El requerimiento aumenta. Por eso los requerimientos de las tablas son mentiras. El requerimiento de cobre es el que dice la tabla, mientras no te falten los demás. Si te faltan los demás, tenés que aumentarlo. Entonces, fíjense cómo lento el ovocito cambia. Cuando vos agarrás un óvulo como este, el óvulo de una vaca con carencia de cobre, y lo fecundás, el embrión, primero producís menos embriones, y esos embriones tienen menor viabilidad, sobre todo con carencia severa. Son embriones que tienen menos células, menos defensa antioxidante, y son los que se desprenden por muerte embrionaria. Una cosa más me queda decirles. Cuando ustedes hacen una IATF, ¿cuántas vacas quedan preñadas? ¿Qué número se animarían a tirar? No estoy en reproducción, pero hay casos que eso quedan un 40%, dice que es muy bueno, por ahí un 50, 30. 40, 50. Bien. La verdad es que los protocolos modernos de IATF dejan preñado el 100% de las vacas. Buen semen, buen protocolo, con buenas hormonas, hecho por un técnico bueno, 100% de los animales quedan preñados. Cuando uno mete el ecógrafo y encuentra el 40 es muy bueno en lechería, el 60 es brillante en cría. O sea que entre el 40 y el 60% de los embriones se te murieron. ¿Saben qué provoca la mitad de la muerte? O sea, la mitad de los embriones se te mueren. ¿Saben cuál es el nombre y el apellido de la causa de la muerte embrionaria? Estrés oxidativo. Es este embrión que viene con daño. Un embrión que se ve dañado se mata. El mismo se llama apoptosis celular, se suicida para darle lugar al embrión que viene atrás. Entonces, para controlar la muerte embrionaria, para bajar, para que no se nos mueran la mitad de los embriones, hay que meter antioxidantes. Por eso cuando uno aplica antioxidantes, mejora la fertilidad. ¿Se ve con un poquito más de claridad ahora? Sí, sí. Ahí va. Por eso hay como un cambio de paradigma. Ya no sé si hay que hablar de aumentar la fertilidad. No hay que aumentar la fertilidad. Lo que hay que hacer es evitar que se nos mueran más embriones. Y eso es lo que hacemos cuando aplicamos antioxidantes. Miren lo que pasa con la ganancia de peso. Vos tenés un ternero. Esto es plata, Esto es mucha plata. En vez de dejar preñado el 40%, dejar preñado el 60% de los animales, si es en lechería, es que la lactancia arrancó 21 días antes. Es un montón de plata, en el 20% de los animales. Si estás hablando de ganancia de peso, esta fue una tesis doctoral que hicimos acá en la Cuenca del Salado. Agarramos animales entre los 3 meses y el destete en febrero, animales de cría en marzo, en destetes de 6, 7 meses en cría. Le fuimos dando cobre inyectable para mantenerlos en condiciones normales. En un año de mucha comida, año lluvioso con mucha comida, había mucha base de la pirámide. Entonces faltó cobre. Por más que dimos 3 veces cobre inyectable, nunca llegamos a niveles normales. Lo sacamos de la carencia severa, pero lo dejamos en condiciones intermedias. Nunca llegamos al verde, a una cupremia normal. Pero igual, la ganancia de peso fue claramente diferente. Y cuando hablo de carencia de cobre, no hablo de perder peso, sino dejar de ganar. O sea, tenés campo, tenés genética, tenés comida, tenés sanidad.
La falta de cobre hace que en vez de ganar 600 gramos por 800 gramos por día, gane 600 gramos por día. Al final, al momento del destete, había 30 kilos de diferencia en este momento. ¿En qué año? Y en el año que hay más comida. Por eso se disimula la pérdida de plata brutal de 30 kilos de ternero, porque estás destetando más pesado que el año anterior. Pero claro, en ese mayor crecimiento se disimula la deficiencia de cobre. En años secos, en el mismo campo, la diferencia no fue de 30, sino de 10 kilos. Pero también es evidente, no es barato perder entre 10 o 30 kilos. De hecho, alrededor estamos perdiendo por año, todos los años, estamos dejando de ganar entre 15 y 30 millones de dólares nada más que en la cuenca del Salado, antes de cualquier manifestación clínica de deficiencia de cobre. ¿Se entiende? Entre 15 y 30 millones de dólares. Ese es el precio. Está bien, el precio para la provincia de Buenos Aires, el precio para Argentina, para un productor que nosotros vamos a asesorar, por lo menos una deficiencia de cobre termina generando entre 5 y 10 kilos, siendo muy, muy conservador. Les mostré un modelo de 30 kilos. Entonces, así es como perdemos plata. ¿Y qué tiene que ver esto con la inmunidad? Y esto ya ahora sí para terminar, la verdad que los animales que están en carencia de cobre tienen más, en rojo, tienen más cantidad de células de inmunes. Ven, en verde normales, fíjense la cantidad de glóbulos blancos, en amarillo lo mismo, más cantidad de glóbulos blancos en los animales que tienen carencia severa. ¿Por qué la médula gasta tanta plata produciendo más glóbulos blancos? Porque lamentablemente esos animales que están en carencia tienen capacidad de tragar microorganismos, pero después de que se los tragan, no los matan. Las células del sistema inmune tragan el 90% de lo que encuentran y de lo que tragan matan el 90%. Esto es un sistema inmune de un animal sin carencia de cobre. Con carencia moderada, las células inmunes tragan el 90% también, pero solo matan el 63%. Un ternero que está en carencia severa, también sus células tragan el 90%, pero solo de lo que tragan matan el 36%. Se convierten en verdaderas reservas de microorganismos que matan a la célula, se dividen, llegan más células. Bien, ¿cómo se evalúa todo esto en el laboratorio? Todo esto lo hacía uno de mis tesistas trabajando como un animal mientras yo tomaba mate. Y además de tomar mate, sacaba fotos para poder darle clase a ustedes. Acá pueden ver cómo se evalúa la capacidad fagocítica. Es sangre expuesto a bacterias. Esto que ven acá es un neutrófilo. Esto que ven acá es un linfocito. Esos puntitos azules son bacterias. Nosotros traemos sangre de animales con carencia y sin carencia. Mezclamos la sangre de los animales, o sea, la célula de defensa, con bacterias. Después de un rato que se pelearon, lo miramos al microscopio. Cada 100 bacterias vemos cuántas tienen bacterias, cada 100 células, perdón, cuántas tienen bacterias. Eso es capacidad fagocítica. Y la capacidad lítica se evalúa viendo, después de que pelearon las células con las bacterias, lo tiraron a una placa de Petri, a ver cuántas bacterias quedaron vivas. Miren la placa de Petri de un ternero normal de cobre. Miren la cantidad de colonias formadas a partir de bacterias vivas en un animal que tenía carencia de cobre. Yo con estos datos, además de estar cebando mate, a mis tesistas, que eran los que verdaderamente trabajaban, agarré la camioneta y me fui al campo. Esperaba que esto fuera un ternero enfermo y esto un ternero sano. Para mi sorpresa, cuando llegué al campo, este ternero, el ternero que tenía solo, que estaba normal de cobre, estaba hermoso. Y este también estaba hermoso.
a simple vista no se diferencian. A simple vista no se ve la diferencia. ¿Cómo los puedo diferenciar? Los tengo que pasar por la manga y hacerlos. Este ganó 800 gramos por día y este ganó 600 gramos por día. ¿Está bien? Entonces, la deficiencia de cobre no provoca enfermedad. La deficiencia de cobre lo que provoca es mayor daño oxidativo por menor defensa antioxidante. Bien. Quien acaba de prender la luz se me está riendo, si está oscura, no tenía que me prendiera la luz. Bueno. Este concepto es re importante. Entonces, cuando uno tiene una carencia mineral, lo que debería trabajar bien no trabaja bien. Acá tiene el ejemplo del sistema inmune. Entonces, esos verdaderos atletas metabólicos, que son nuestros animales queriendo ganar peso, encuentran una limitante. Hay daño oxidativo y el animal pierde tiempo y pierde energía en reparar ese daño y deja de ganar peso. Entonces, de vuelta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero que nosotros tenemos que lograr que nuestros productores dejen de perder con nuestro asesoramiento? Es en las pérdidas subclínicas. Se llaman menor fertilidad, menor inmunidad y menor productividad, sea de leche o sea de carne. Y el denominador común es el estrés oxidativo. Por eso damos vitaminas y minerales. ¿Tá? Ahora sí, la verdad que ahora ni tengo más para contarle, gente. Perfecto, excelente. Bueno,